Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Hoy quiero comenzar la respuesta haciendo una alusión a la pregunta. La pregunta en mi blog de los miércoles, que como ustedes me han oído rogarles, basta con marcar Marino Vinicio Castillo la pregunta en Google. Sale de inmediato. La titulé ¿Renuncio o persisto en mis demandas de la unidad nacional? Esa pregunta la imaginé en los últimos días del pasado año, porque sentí cierta fatiga en mis advertencias, pero no era real. Lo que me abrumaba más bien era la perspectiva del año 19. Un año sobrecargado de lo que llamo los enigmas del año 2019. Que dicho sea con toda propiedad, desde el primer día, 1 de enero, comenzó a darnos muestra de por qué esos enigmas van a gravitar en los meses venideros en nuestro país, algunos de ellos despejándose, pero no para desaparecer, sino para evidenciarse en sus efectos. ¿Por qué digo el 1 de enero? El 1 de enero se juramentó en Brasil, y me oyeron ustedes comentarlo en la respuesta pasada, el presidente Jair Messias Bolsonaro. Y nosotros como Estado no estuvimos presentes, al menos en los niveles que se entiende que merecía una situación de ese tipo, que ya venía evidenciándose que así sería, porque el presidente nuestro no felicitó a Jair Messias Bolsonaro por su triunfo. No asistir o no enviar una representación de gran nivel, vicepresidencial o el canciller, resultaba lógico. Había un desagrado en la base. Cuando este programa se graba, por excepción, jueves en la noche, en el atardecer, por razones especiales, se ha juramentado en Venezuela para un nuevo periodo, de 6 años, Nicolás Maduro como presidente ante la Corte Suprema de Venezuela, porque Venezuela está en medio de una crisis de todo género, económica, social, política, institucional, y evidentemente se están dando situaciones muy preocupantes que parecen anunciar tormenta. No lo podía hacer ante la Asamblea Nacional, pero tampoco lo podía hacer ante la Asamblea Constituyente. Ahora oí decir que van a disolver la Asamblea Nacional desde la Asamblea Constituyente. Es la región, sensitivísima,
que a nosotros nos resulta muy cercana. Es nuestro hábitat, el Caribe y Venezuela. Se produjo un discurso, se pronunció un discurso. El presidente Donald Trump se dirigió a su nación con el objeto de exhortar a sus ciudadanos a que le escribieran, le dieran apoyo, le escribieran a sus legisladores, sobre todo del Partido Demócrata, a fin de que estos accedieran a aprobar $5.700 millones para la construcción del muro en la frontera con México, que fue una de las promesas esenciales del presidente Trump. Sabemos que el gobierno norteamericano cerrado, a punto de producir situaciones de grandes tensiones financieras y de todo orden. Y el presidente Trump leyó ese discurso de apelación a la nación. Yo lo leí, lo pedí y lo conseguí, el discurso completo de Donald Trump sobre los inmigrantes ilegales, el muro fronterizo y el cierre del gobierno. Fíjense que estoy hablando de los enigmas para nosotros, de cuánto puede significar que se estén produciendo esas cosas en Estados Unidos especialmente. Yo, al leer esa exhortación, ese discurso del presidente Donald Trump, me quedé pensando que evidentemente es muy lamentable que exista esa guerra entre el presidente Trump y la prensa. Porque lo que trascendió por canales importantes como CNN y en los propios diarios que pude ver norteamericanos, en el fondo no revelaban con la integridad debida esta oración, esta exhortación. Y yo la pedí porque lo quería leer. Quería saber hasta dónde este hombre que tiene esa guerra a muerte podía ser un llamado tan profundo y conceptuoso como resultó. Él decía que al día siguiente irían los demócratas, los representantes del Partido Demócrata, a tratar con él en la Casa Blanca, pero la reunión resultó muy breve porque él le preguntó a la señora Nancy Pelosi si ellos iban a aprobar la ley para el muro. Al esta decirle no, él se paró y dijo, bueno, yo me voy porque esta es una pérdida total de tiempo. Esto ustedes deben de verlo y verlo con interés, porque lo que está pasando allá tiene una serie de rebotes posibles en cuanto a nosotros. En este caso, yo digo, voy a seleccionar solo unos parrafitos de ese ruego del presidente Trump a su país. No lo puedo leer completo, no es largo, fue de 8 minutos. Él decía, nuestra frontera
sur es un punto de acceso de grandes cantidades de drogas ilegales, incluyendo metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo. Cada semana, 300 de nuestros ciudadanos son asesinados solo por la heroína, el 90% de los cuales inundan nuestra frontera sur. Más estadounidenses morirán a causa de las drogas este año que los que murieron en toda la guerra de Vietnam. Un párrafo, otro, continúa. Esta es la trágica realidad de la inmigración ilegal de nuestra frontera sur. Este es el ciclo de sufrimiento humano que estoy decidido a terminar. Mi administración ha presentado al Congreso una propuesta detallada para asegurar la frontera y detener las bandas criminales, a los traficantes de drogas y a los traficantes de personas. Es un problema tremendo. Nuestra propuesta fue desarrollada por profesionales de la ley y agentes fronterizos en el Departamento de Seguridad Nacional. Estos son los recursos que han solicitado para cumplir adecuadamente su misión y mantener a los Estados Unidos seguros. De hecho, más seguros que nunca. La propuesta de seguridad nacional incluye tecnología de punta para detectar drogas, armas, contrabando ilegal y muchas otras cosas. Hemos solicitado más agentes, jueces de inmigración y espacio para procesar el fuerte aumento de la migración ilegal impulsada por nuestra economía muy fuerte. Nuestro plan también contiene una solicitud urgente de asistencia humanitaria y asistencia médica. Explico párrafos, los más para mí interesantes para nosotros. El muro fronterizo se pagaría muy rápidamente por sí mismo. El costo de las drogas ilegales supera los 500,000 millones de dólares al año, mucho más que los 5.5 mil millones que hemos solicitado al Congreso. El muro también será pagado indirectamente por el nuevo gran acuerdo comercial que hemos hecho con México. Algunos han sugerido que una barrera es inmoral. Entonces, me pregunto, ¿por qué los políticos adinerados construyen muros, cercas y puertas alrededor de sus hogares? No construyen muros porque odian a las personas que están afuera, sino porque aman a las personas que están dentro. Lo único que es inmoral es que los políticos no hagan nada y sigan permitiendo que más personas inocentes sean terriblemente victimizadas. Entonces, ya concluyendo, decía, ¿cuánta más sangre estadounidense debemos derramar antes de que el Congreso haga su trabajo? A aquellos que se niegan a comprometerse en nombre de la seguridad fronteriza, les pregunto, imaginen si fue su hijo, su esposo o su esposa, cuya vida fuera cruelmente destrozada. El discurso en general es muy conceptuoso.
al leerlo, yo pensé, parece que le voy a tener que escribir una carta al presidente Donald Trump. Me procuraré alguien que domine el inglés plenamente, porque en esa carta yo tendría que decirle al presidente Trump: presidente, leí su discurso, comparto plenamente sus inquietudes, pero le advierto que si ese muro que usted evidentemente por su tenacidad va a lograr, lo levanta en la frontera sur con México y no mira para el Caribe, ignora por alguna razón que nosotros estamos aquí en esta isla, a 382 kilómetros de Puerto Rico, que es parte de su frontera jurídica, con un narcoestado en el oeste de la isla, nos va a pasar algo espantoso. Y le diría: presidente Trump, quiero que usted sepa que en múltiples conferencias, incluyendo un discurso que pronunciara en el Departamento de Estado en el mes de mayo del año 2011, yo sostuve que Estados Unidos, cuando estableció el Plan Colombia con Colombia y estableció la Iniciativa Mérida con México, al diseñar esos programas de combate al crimen, al tráfico criminal de drogas, no miraron hacia el Caribe. Ignoraron que el crimen tiene un mecanismo de operación muy flexible y que cuando se le hace difícil o se le obstruye un paso, se derrama. Esto indicaría que el muro suyo, presidente, si cierra la frontera sur de México, va a multiplicar por 1000 el tráfico por el Caribe. Dije, Puerto Rico, frontera sur, frontera jurídica, frontera sur como nosotros, una forma de llegar allá, y Europa para difundir hacia Europa toda la droga imaginable, porque el tráfico opera con una notable inteligencia. Ellos buscan, ese llaman los expertos el efecto balón. Si se aprieta aquí, ellos se desplazan, siguen sus negocios con nuevos rumbos. Ese discurso es interesantísimo leerlo, para que aquí, gente que no maneja el tema, porque no lo ha estudiado, no ha tenido interés, no ha tenido tiempo, vivan hablando fantasías, vivan haciendo especulaciones lamentables. ¿De qué se trata? El muro, inmoral, el muro, y aquí aparecen enemigos jurados. El muro es un mecanismo de aseguramiento y de normalización de una frontera, que el caso nuestro está perforada, según confesión de un ministro haitiano importante, en 81 puntos. Y que llegar de allá a aquí es tan fácil como pasar del aposento a la sala de una casa.
a nosotros nos ha estado llegando droga desde ese narcoestado. Porque tenemos las infraestructuras de puertos de gran calado, tenemos aeropuertos internacionales 5, una economía mayor, y el narco lo sabe. Y todo este desastre de la implantación del narco internacional en nuestro territorio es una derivación directa de esa frontera abierta para el crimen. No para el tráfico de cortadores de caña, de trabajadores humildes, no, para el crimen. Y el acarreo de la droga es una función esencial. Por eso dije, qué interesante que el presidente Trump tenga esas posiciones. Y qué penoso es que nuestro gobierno no pueda hacer provecho de esas preocupaciones para comenzar a imponer el orden en este desorden, a revocar sus propios errores, sus propios crímenes, que no se puede llamar de otro modo, contra la soberanía, contra la integridad territorial nuestra, permitiendo que nos abrumara una invasión de más de 1,5 millones de haitianos. Qué lástima. Ahora bien, hablé al principio de las aprehensiones y de los enigmas del año 2019. Pero dije, en los primeros meses, sin sospechar, que desde el 1 de enero comenzarían a aparecer evidencias preocupantes de los trastornos. Apareció una cuarta dimensión. Una publicación que el Nuevo Herald, Miami Herald, trae, los periódicos de Florida. Al parecer obra de un corresponsal importante que ha estado en distintos escenarios de guerra y de conflicto, que se hace eco de una cuestión que él, como debe de ser periodista de investigación, ha localizado. ¿En qué consiste? Dice esa publicación que el presidente Trump, según parece, va a abrir una guerra comercial en el Caribe y Centroamérica. ¿Cómo? Sí. Y que, de acuerdo con sus informaciones, la Casa Blanca está estudiando el DRCAFTA como una manera de preparar la expulsión de El Salvador, de República Dominicana y creo que de Honduras. Eso no va a indicar que no podamos vender nuestros productos allá, sino que no nos van a favorecer las tablas de aranceles. Oigan, decirle a este país a esta altura que va a producirse o puede producirse una expulsión nuestra del DRCAFTA en esta circunstancia es una especie de ruina, una catástrofe para nuestra economía y también una gran turbación de las preocupaciones de la normalidad institucional nuestra. Oigan esto.
Trump expulsaría al país y otros 2 del DERECAFTA. El Listín Diario se hizo eco, claro está, y habla de la posible expulsión. A mí me llamó la atención que en la publicación del Nuevo Herald aparece que hay unos oficiales de la ley, expertos, que están discutiendo y diseñando cómo van a producir esas expulsiones de 3 estados, República Dominicana, El Salvador y Honduras. Dice al final, estudia expulsar varios países del acuerdo, es Nicaragua, el Tratado de Libre Comercio, no Honduras, Nicaragua. Y dice que en todo caso se está considerando el ingrediente de peligros para la seguridad nacional de Estados Unidos. Cuando yo leí la publicación en el Herald, que ahora la he estado buscando aquí, parece que no, por alguna razón, no la localizo. Estados Unidos sigue siendo el principal destino de exportación de los productos dominicanos, por lo que la guerra comercial impuesta, qué sé yo cuánto. Eso es denunciando el peligro. Pero la mención de seguridad nacional norteamericana y el hecho de que entienden que la relación igual indica que la preocupación con El Salvador y República Dominicana es si su pertenencia al DERECAFTA le ha dado a China una puerta de acceso al mercado de Estados Unidos. El gobierno considera el programa global de préstamos de China, la llamada iniciativa de Cinturón y la Ruta de la Seda, como una trampa de endeudamiento que alimenta una mayor dependencia. Salió China. Salieron las relaciones con China como causales directas de una situación de seguros perjuicios contra el país. Entonces, leyendo eso, ustedes me excusan porque anduve buscando el dato y no lo tenía. Estos papeles son un desastre. Me ocurría en la juventud en la tribuna penal. No crean ustedes que esto es por edad ni por complicaciones de ahora. Ellos medio se burlan de uno, se le esconden para hacerlo quedar mal. Y la idea es que China sale. China asociada no solo a los negocios, sino que, como expliqué al principio, habla de seguridad nacional. Porque en el fondo ya no se trata de lo que dijera la señora embajadora en ONU, Nikki Haley, ni lo que dijera el señor Pompeo en Brasil. No. Se trata de algo que, al decirle el reportaje, que parece serio, está cocinándose en la Casa Blanca. Entonces hay que tener cabeza fría para pensar. No emociones turbulentas, viscerales, de rencores, de falsos análisis, y esas ridiculeces que a veces se producen para comentar situaciones de ese tipo. Eso es muy grave. Y era esperable. Nosotros aquí en la respuesta lo tratamos y dijimos, las relaciones han sido establecidas en un tiempo indebido, en momentos indebidos y en forma incorrecta. Y eso va a tener un precio, y ese precio puede ser muy severo para con nosotros. Efectivamente, me han venido a ver amigos
a comentar. Algunos dándome la satisfacción de reconocer que la respuesta anticipó percances de esa naturaleza. Pero hubo uno que me dijo, cuando tú planteaste desde el principio la posibilidad de que el presidente de la República fuera movido a error, entrampado por lo que tú llamas el injerto en el gobierno, me decía ese amigo, a mí me pareció un exceso. Yo realmente pensé que era una conjetura, una elucubración tuya, inamistosa. Pero viendo esto, después de haber pasado el ceremonial de la visita del presidente en China, el cantador embajador que vino a bailar merengue, las declaraciones de que China entendía que República Dominicana, la mayor y más importante economía de la región, iba a ser su centro fundamental en la región. Y al salir estas cosas que han comenzado a aparecer las reacciones, me decía el amigo, me quedé convencido de que no era una conjetura, era un vaticinio. Yo les razonaba, señores, para Danilo Medina, que es cauteloso, con una predilección extraña hacia el silencio, no es un coserío, un conversador, no, maneja el silencio. Con una natural astucia de político versado, para él consentir en ese tiempo y en esa forma que se produjera lo que se produjo frente a China continental, tuvo que haber un mecanismo de trampa y emboscada. ¿Y quién la podía hacer? El de más influencia. El que ha sido capaz incluso de dejar su discurso de La Habana sin efecto, con las posiciones de Juan Dolio. El que ha sido una especie de gobierno de sombra. En todas partes, que ahora lo vemos frecuentando todos los lugares y momentos, en compañía o sin la compañía del presidente. Sin esa opinión favorable y el trabajo afanoso que diría la Chinita, por lo cual lo felicitaba a él y a su equipo para establecer esas relaciones, es muy difícil que él hubiese consentido hacerlo. Lo emboscaron. Y ahora se comienzan a ver ya las respuestas. Y ahora se piensa que políticamente el intento de reelección por fallo judicial, por decisión de Congreso, sería una aventura temeraria y trágica. Porque esa potencia, superpotencia, con actitudes y sentimientos como los que se vienen ya planteando, difícilmente va a dejar de usar los medios con que cuenta para dañar ese empeño de permanecer en el poder. Es decir, observen, he citado Brasil, Venezuela, es cosas que no son protocolares, sino de fondo. He citado el muro, seguridad nacional de Estados Unidos, droga, la posición de aquellos
mandos tremendos de la política mundial. Y cito al final, esta expulsión programada o pensada de nosotros de un tratado que nos resulta vital, en las condiciones actuales casi indispensable. Una expulsión nuestra ahora significaría un derrumbe catastrófico de aspectos muy sensibles de la economía, de la seguridad jurídica, es decir, un trastorno de primera magnitud. Es decir, que el año que se ha llenado de enigmas y que estamos pensando que en marzo serían los acontecimientos, porque el presidente, a mi juicio, fue una imprudencia de su parte. Parece que él en un momento perdió la noción de la importancia de su palabra. Un presidente que un asunto constitucional, una reforma que conllevaría o un fallo judicial que se podría buscar para un nuevo periodo presidencial, someterlo al suspense de yo diré en marzo, era una forma de sembrar incertidumbre. Entonces, no ocurre en marzo, no han pasado los idus de marzo, ocurre desde el primer día de enero la caravana de circunstancias y de sucesos. En un tiempo, oigan, que aparece en la prensa mundial que Rusia le dice a Estados Unidos, no toque a Venezuela, ni anime invasiones. Eso es como para ir configurando mejor y definitivamente las magnitudes del conflicto. Nosotros dando tumbos en la política interna. Que si va, que si no va, que vamos a hacer esto, que ya compraron unos 10 diputados, que se reúnen todos los diputados que apoyan al candidato Leonel Fernández para ratificar sus lealtades, los otros que dicen que después lo pesan en oro. Óigame, por eso mi pregunta sobre la unidad nacional que he venido proponiendo desde el año 12, en la propia transición, en el cambio de gobierno de Leonel Fernández a Danilo Medina, ya yo advertí a los dos en una forma sana y seria de los peligros que se desprenderían de sus desencuentros. Entonces, la respuesta quería ser en este programa una especie de resumen, un resumen bastante apretado de los signos ya preocupantes que se están dando y que nos van enseñando lo que tenemos de frente. Por eso hablo del buen juicio, cabeza fría. No explosiones viscerales. Bien, yo pienso que lo peor que le puede ocurrir a un gobernante es el valido. Ha sido así en la historia. El hombre clave, el hombre que en un momento se le llega a ver casi como una sustitución virtual, porque su influencia es tal que se puede acudir a él y eso es lo que va, o eso es lo que no va. Muchas veces digo, señores, los presidentes en el sistema nuestro es el funcionario, el presidente siempre así más poderoso, pero a la vez el más débil, porque va a depender de la calidad, de la honradez, del asesoramiento, del consejo, de la información. No puede atender todas las cosas, tiene que delegar,
tiene que confiar. Si hay agendas que no son del beneficio del presidente, que pueden ser eventualmente perjudiciales, y esas agendas se meten en las recomendaciones, ahí tienen ustedes un presidente atrapado. Ahora, ¿por qué podía el injerto, explicado con esa extracción tan neta de ser un funcionario de USAID norteamericana, trabajar con tanto interés y tanto entusiasmo, advirtieron los chinos cuando le felicitaban por esas relaciones? ¿Qué lo pudo llevar? Agendas. Todo el desastre migratorio, que dejó de ser migratorio para convertirse en un espantoso proceso de ocupación, de invasión ocupante, lo dirigió el injerto. Entonces, la posibilidad de que el presidente, con su astucia natural, con su capacidad de político versado, viera que el tiempo favorable del norte podía ser aprovechado para hacer las rectificaciones, los reajustes, para imponer lo que llamo el orden en el desorden, era perjudicial para esa agenda. Esa es su obra. Que por cierto andan circulando ahí en las redes una serie de informaciones que para mí no son sorpresivas, porque yo la he planteado aquí como posibilidades. El colchón de falsos dominicanos por nacionalización fraudulenta para habilitarlos como agentes ciudadanos en capacidad de votar. Una fuerza política. Alguien me decía, mira, a esa gente que ha estado trabajando en eso, tiene más gente que dos de los partidos mayores, más que el PRD y más que el reformismo, y es un voto que se maneja por organizado, porque es un voto extranjero. Pero era ese el propósito, conservar la ocupación con proyectos posibles de participación electoral, que no es personal. Es decir, en las elecciones venideras, la ocupación haitiana puede estar participando falsamente nacionalizada en el proceso. Gravísimo. Pero existía el peligro de que el presidente dijera, no, pero a mí me resulta mejor aprovechar esto. Es más, hasta decirle al presidente Trump lo que yo planteaba, presidente, nosotros queremos hacer el muro, necesitamos recursos y ayuda tecnológica. Véngala, que el problema nuestro es tan grave, no para nosotros, para ustedes mismos. Porque entonces nos van a hundir a nosotros la droga y el tráfico, no solamente la ocupación de los que provienen del narcoestado del oeste. Es decir, fíjense que las explicaciones son no escabrosas, porque son limpias, dadas con razones y sentimientos, pero complejas. Hay que pensarlas. Mi pregunta es, ¿renuncio o persisto en mis demandas de unidad nacional? El injerto no lo va a permitir, porque el injerto ha infectado considerablemente las posibilidades de reconciliación. Yo sé que esa es una tarea casi perdida, una causa perdida para la respuesta, porque él conserva su importancia influyentísima, ellos, y entonces son sociedad civil. Bueno, tienen al propio presidente bajo acusación criminal en su procuraduría, aunque engavetada temporalmente, por el caso de Brecht. Ustedes están oyendo. Fue la sociedad civil la que hizo el sometimiento. Digo, no la sociedad civil,
sino lo que se autodenomina sociedad civil. Pero bien, yo creo que ya esos temas están suficientemente ventilados. Y esta última parte del programa la quiero utilizar para algo que he estado viendo, que como siempre me está ocurriendo, tengo que hacer esfuerzo para contener cierta ira interior. El día de la justicia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, mi buen amigo, el doctor Mariano Germán Mejía, un abogado que en el ejercicio fue una leyenda de capacidad y en lo personal ha sido siempre respetable, se despedía en presencia del presidente de la República. La justicia abrumada por escándalos. Y sacaban las especies, Quirinito, no sé cuántos casos, que son escandalosos realmente. Manos arriba la justicia, bajo asedio terrible, descrédito y desprecio inconmensurable. Va un grupo de ciudadanos, de los grupos populares, y no encontró un medio de protesta más adecuado que llevar, no sé si sacos o fundas de excrementos, para arrojarlo en la puerta de la Suprema Corte de Justicia, del Palacio de Justicia fundamental, sin tener ningún miramiento, quizás alguno por deliberadamente, de que había una bandera dominicana cagada por la protesta. Y una cosa deprimente. Doctor Germán dice en un momento, es una cenicienta. Quieren una justicia buena, pero eso requiere inversiones que no se dan. Que muchas veces se dice con la policía nuestra, queremos una policía ejemplar, pero no invertimos en ella, lo que eso implica. Más o menos fue el juicio del doctor Germán Mejía. Y yo me quedé pensando, caramba, ¿cuántos años tengo proclamando la necesidad de la creación de una jurisdicción nacional especial para conocer los casos calificados como graves de droga y tráfico, crímenes de lesa humanidad, 4 o 5 que están enumerados en resoluciones mundiales? ¿Cuántas veces he propuesto la selección cuidadosa, selectiva, de los 12 o 15 jueces que necesitaríamos para crear tribunales y cortes regionales especializadas para conocer de esos casos? 9 de febrero de 2015, un memorándum al presidente Danilo Medina. 20 de enero del 2015, una carta al presidente Danilo Medina. 8 de enero del 2015, una carta al general Oscar Naranjo Trujillo, que fuera jefe de la Policía Espectacular de Colombia y después pasó a ser su vicepresidente. Visita mía expresa al despacho del doctor Mariano Germán. Hablé con él, mi gran amigo. Magistrado, hay que crear la jurisdicción nacional especial
Yo hablé con el presidente dice que sí, que cabe. Usted tiene iniciativa para proponer proyectos, la jurisdicción permite la creación de nuevos tribunales, la Constitución, por favor, permite la creación. Vamos a trabajar sobre eso, sí, sí, pero dígamele a él que yo prefiero que lo someta el Ejecutivo, no la Suprema Corte de Justicia. Ahí y en la presidencia de Leonel Fernández más de 10 veces. Y en radio y televisión más de 1000 veces. Señores, el crimen que nos está atacando y nos está destruyendo en sus distintos planos, desde el alto lavado de capitales, lo que yo llamo los penthouse, y los acuerdos de los grandes capitales con las mafias mundiales, hasta las pequeñas bandas de jóvenes, sicarios, que están ya organizados, no pueden ser juzgados por la justicia ordinaria. La justicia ordinaria no tiene la consistencia ni la formación y no tiene los medios de sentirse protegida para impartir justicia en ese ámbito. Hay que crear la Jurisdicción Nacional Especial, jueces bien seleccionados, bien espigados, bien protegidos, ellos y su familia, retiro asegurado, donde no se puede suponer el soborno, ni el temor, ni la intimidación. El resto de la criminalidad menor y de los delitos y de las cosas ordinarias de la vida, la justicia ordinaria la sigue conociendo. Pero no podemos en un pueblo, en un tribunal cualquiera, colegiado o no, poner a un sujeto respondiendo de 1 tonelada de cocaína. Hay pueblos que el valor de la cocaína que así es cuerpo de delito es más que la propia población, que el propio municipio. Si se crea esa jurisdicción nacional especial, protegida, el cuerpo general de la institución judicial, del poder judicial, la llamada Cenicienta, no se va a dañar. Porque el otro crimen, las otras expresiones delictivas, no tienen ni la capacidad de daño, ni la fortuna, ni los hábitos y los métodos para aterrorizar. Y vamos a tener un poder judicial más sano, más confiable, que el país lo necesita desesperadamente. Todo eso está dicho y escrito. Dicho desde aquí, escrito en artículos periodísticos, en programas de radio. Se me ha secado la garganta. Señores, vamos a establecer la Jurisdicción Nacional Especial. Vamos a sacar los casos graves de esa justicia ordinaria, que va a ser sometida a presiones, a temores. Yo recuerdo haber citado una vez, con el barco El Fénix, que era de Rolando Florián. Yo estaba en la presidencia del Consejo de Drogas. Una pobre juez de instrucción del sur, no voy a decir. Ella confesó que se había orinado del temor que le ofrecía interrogar a esos señores, dueños de un barco y creo que 2 toneladas de cocaína. Yo no podía. Y así el temor. Eso es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que tiene al país deprimido e irritado. Entonces eso se puede hacer y corregir dentro de un proceso de unidad nacional. Los lideratos mayores reconocidos del partido eje de este proceso, que ya tiene 5 periodos. Es indispensable como plataforma. Háganle ese favor
al pueblo, conserven sus carreras y su prestigio, porque el proceso puede terminar hundiéndoles en el descrédito y el olvido. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, 3 del cable, 33 televisión abierta, domingo a las 11 de la mañana, que ya nos anticipó. Cinevisión, canal 19, 6 de la mañana de sábado. Telefuturo, canal 23, 8 de la mañana, después de la misa de San Antonio de Padua, domingo. Telenor, 12 del mediodía de domingo y 6 de la tarde de San Francisco de Macorís. Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 9 de la mañana de lunes. TDI, canal 51, 7 de la noche de domingo. Puerto Plata, Musavisión, TV3, TV Plata, 10 a 12 del mediodía de domingo. Que nuestros contenidos son reproducidos por Diario Horizonte, Diario Digital Dominicano, la radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega, en nuestra versión central de domingo a las 11. Y claro, HIT 92 para el sur de la República, en la mañana, a las 6 de la mañana de domingo. Que asimismo los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Higüey y Romana, en los tiempos pertinentes reproducen parte de nuestros contenidos. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en la entrega de una nueva respuesta. Su respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.